Buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los radioescuchas de esta emisora Radio Única 92.1 FM. Gracias siempre damos a Dios por la oportunidad de estar vivo en medio de la pandemia. Hoy, 3 de julio del año 2021, tu programa El Rincón del Reino, nuestro programa, cortesía de Combos Benjuy en el Valle, las mejores hamburguesas, los mejores perros calientes, y ahora tenemos pepitos de carne y pollo para que cuando usted pueda, su rato libre, hoy sábado, pasarse por allí por Longaray y el Valle un momentico, se acerca y comparte una hamburguesa, un pepito, allí en compañía de sus amigos. Saludos a todos y bendiciones. Estamos retomando, como les dije, ya tenemos 5 semanas. Este es el 5º programa desde que estuvimos fuera del aire. Y vamos a empezar a hacer un resumen del programa anterior. Recuerden que estamos estudiando el Pentateuco, lo que los judíos llaman la Torá. Nosotros, la versión griega, pues, es Pentateuco, 5. Teuco, libro, 5 libros. Para ellos es la Torá, judaísmo. Recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra, época que predicó, él, cuando citaba las escrituras, se refería al Tanaj. Tanaj incluye el Pentateuco, el Nivim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos, que ahí están los salmos, los proverbios. A esas escrituras era que Jesús se refería. Por supuesto que el Nuevo Testamento complementa las escrituras. Ahí están los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, y la Biblia, el Antiguo Testamento, la otra parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, contiene 39 libros, un total de 66 libros inspirados, inspiración del Espíritu Santo. Es lo que se conoce como la inspiración divina. Vamos a empezar a seguir hablando de lo que ellos dividen con el nombre de parachá o fragmento, trozos. Así es la traducción. Cuando escucha parachá, ya usted sabe que se está refiriendo a un trozo o a un fragmento, en este caso de la Torá o del Pentateuco. Y allí tomamos lo rico de las enseñanzas judaicas y la aplicamos a nuestras vidas, a la vida de aquella persona que está ahí escuchando, al amigo que puede estar triste, puede estar pasando por una aflicción, al hermano que necesita una palabra, que quiere escuchar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Siempre digo, la radio es un medio muy efectivo por el alcance. Uno puede estar bañándose y puede estar escuchando la radio. Uno puede estar comiendo, puede estar escuchando la radio. Es una de las virtudes o de la versatilidad de la radio, que usted puede estar haciendo un quehacer, un trabajo y escuchar la radio. Por eso es efectivo, porque el sentido que usa es el oído. Y la Biblia habla, la misma palabra, la misma escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La parachá que estudiamos la semana pasada era Noé. Estudiando ese fragmento, ese trozo, dijimos que Noé fue un hombre justo y bueno. Cumplía normas y no practicaba el pecado. No había normas escritas como tal, pero la gente sabía, por ejemplo, que matar era malo.
caso de Caín, hablamos los programas pasados. Caín sabía, su conciencia y la gente sabía que matar a otra persona era malo. Por eso él le dice a Dios, me van a matar. Y Dios le hace una marca, porque el que mataba lo podían matar también, pues, porque era malo matar. Se sabía que era malo matar, aunque no había una ley escrita como tal, pero se sabía. En este caso, no era un hombre muy ceñido a no pecar y a no hacer lo malo que se conocía como malo, en este caso, por ejemplo, no matar. El decreto del cielo era destruir toda carne por el clamor de su maldad que había subido delante de Dios. Dios, el Eterno, decidió raer de la tierra a todo ser viviente porque su pecado había llegado delante de su presencia, el pecado de la humanidad. Pero vemos a un Noé que dice la Escritura que halló gracia ante los ojos del Señor porque era un hombre que temía a Dios y respetaba las leyes que se conocían, o no ley escrita, pero sí lo que se conocía que era malo. Les dije que una de las causas principales, parte del pecado sexual, el desenfreno sexual, era la rapiña, toda clase de hurto, toda clase de orgías, pero no sexuales nada más, sino orgías de robo, de asalto, de meterse en una casa y robar, saquear en masa. No había respeto por nada y los animales los despedazaban vivos. La gente comenzaba a agarrar al animal vivo y se lo comía, el pobre animal desangrándose y moría allí. Hasta ese extremo habían llegado la maldad de aquella generación. No se observa la crítica que se le hace a Noé, una oración de Noé por las personas que iban a ser enjuiciadas por Dios. Todo lo contrario de Abraham, de quien vamos a hablar algo en esta tarde ya. Vino el diluvio. Vino el diluvio. Hay algo que llama la atención, leyendo con detenimiento las Escrituras. Dios es un Dios increíblemente bueno, maravilloso, misericordioso, amoroso, que siempre está dándole oportunidad. Usted que me oye, Dios nos da oportunidad, no importa la condición en que estemos, no importa el dolor que estemos pasando, la aflicción que estemos pasando, lo que hayamos hecho, los pensamientos negativos, las ganas de no vivir, las depresiones, todo eso viene a nuestra vida, pero déjeme decirle que Dios es un Dios de oportunidades a pesar de nuestra condición de alejamiento por el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y Noé dice que Dios cerró las puertas del arca. Lo que llama la atención es que el diluvio empezó a caer de manera progresiva al inicio. Lo dice clarito. Eso me indica a mí que todavía como que Dios le extendió a ellos, como ellos no creían que iba a llover porque nunca había llovido, y empieza a llover, a última hora puede haber una reacción de alguien. Es verdad lo que se decía o lo que Noé nos escuchamos a Noé en algún momento decir, que iba a llover. Y en ese momento la gente pudo haber tomado la decisión de arrepentirse, pero no se arrepintió. Hasta que dice que se abrieron las cataratas de los cielos y el agua empezó a caer. Y ya cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Vino el diluvio. 40 días y 40 noches duró. El número 40 en el judaísmo tiene que ver se relaciona y hace referencia a una generación. Una generación son 40 años. Importante. Ahí está hablando de 40 días. Pero repito, el número 40 respecto
a los años tiene que ver con una generación importante. Luego del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, muy importante, resaltante. Noé hace un holocausto de animales y aves. Eso está en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Usted puede leerlo con calma. Es más, vamos a leerlo. Vamos a leer ese pacto que hizo. ¿Cómo supo Noé los sacrificios? No lo detalla, pero ahí habla también de animales puros, impuros. Y cuando hablamos de holocausto en el judaísmo, por supuesto que Noé no era judío todavía porque no había sido establecido el pueblo de Israel, pero ya tenía conocimiento por lo que dice allí. ¿Y cómo supo él eso? Si no había ley, no había sido revelado, porque tenía comunión con Dios, relación con Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted que está allí, quiere aceptar, recibir a Jesús en su corazón, lo que tiene que hacer es abrirle el corazón a Jesús y orar, hacer esta oración. Señor, te recibo en mi corazón. Jesús, entra en mi vida. Dios mío, quiero acercarme a ti por medio de ese sacrificio. Acuérdense que Dios solo estableció, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único medio para acercarnos al Dios verdadero. Y Noé estaba haciendo sacrificio. Dice así: Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el grato aroma, se dijo: aunque las intenciones del ser humano son perversas de su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa. Es decir, que Dios no fue que maldició la tierra. La culpa de eso fue del hombre. Jamás volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras el mundo exista, no ha de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno, día y noche. ¿Por qué Dios no destruye el mundo hoy en día como destruyó el mundo antediluviano? Una lógica. Solo Noé había. ¿Cuántos justos, cuántos hombres, cuántas mujeres todos los días piden perdón a Dios, están en comunión con Dios? Muchos en el mundo, muchos en el mundo. Hay muchos Noé, muchos Noé. Así que si usted quiere ser un Noé, hallar gracia ante los ojos de Dios, acérquese a Jesús, reconozca a Jesús como Salvador. Ese fue el holocausto. Recuérdense que en el holocausto hay quema y hay derramamiento de sangre en los pactos, Y por último, el arco iris, la señal del pacto, Génesis 9, 14 al 16. Usted sabe que los homosexuales, el movimiento LGTB, que ahí incluye las lesbianas, se ha agarrado ese arco iris como bandera de su movimiento. Yo no sé de dónde salió eso, porque el juicio que Dios envió no principalmente fue por pecado de homosexualismo. Allí había una serie de pecados, idolatría, desenfreno, pero uno de los que detonó, según el judaísmo, el diluvio fue la rapiña y el despedazamiento de animales vivos. Eran bárbaros, eran bárbaros. De hecho, habla el judaísmo de una de las leyes de Noé, que no comas el animal, que lo despedaces vivo y te lo comas, que tienes que matarlo, tienes que una serie de pasos para comerte un animal, no vivo, no mientras está vivo, despedazarlo. Y eso lo practicaban mucho la generación antediluviana y la rapiña. Dice así: el arcoíris, la señal del pacto, Génesis capítulo 9, 14 al 16, vamos a leerlo. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco, me acordaré de la alianza que he establecido con ustedes y con todos los animales, y las aguas del diluvio no los volverán a aniquilar. Cada vez que aparezca el arco entre las nubes,
Yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Dios y todos los seres vivos que pueblan la tierra. Es decir, cada vez que usted ve ese arcoíris, según lo que dice aquí, porque ese pacto todavía está vigente. No, Pastor Mario, está vigente ese pacto. Cada vez que se ve el arcoíris en las nubes, Dios recuerda de que no va a destruir el mundo, la humanidad, por agua. Y dice, se relaciona con el ángel de Apocalipsis capítulo 10. ¿Por qué se relaciona ese pasaje de Génesis con el ángel de Apocalipsis capítulo 10? Ya lo vamos a leer. Dice así: vi luego otro ángel lleno de poder, bajaba del cielo envuelto en una nube, y el arco iris coronaba su cabeza, su rostro resplandecía como el sol, y sus piernas eran semejantes a columnas de fuego. El arco iris coronaba su cabeza. El arco iris en la Biblia es señal del pacto que Dios hizo con la humanidad para no terminarlo nuevamente por un diluvio. Quiero contar un testimonio de anoche. Estaba yo en Katy ayer y tenía tiempo que no iba a una familia, pero no era para donde la familia, porque ellos se reúnen en otro lugar. Pero yo tenía en la mente que era allá, en el Callejón El Chisme, creo que se llama así, y la bajada del Cañón. Yo estaba todo enredado. Lo cierto fue que el G me dio la vuelta por todo el barrio y me tuve que devolver. Fui a parar por allá donde unos hermanos que tenía tiempo que no los visitaba. Cuando llegué, bueno, con la niña Sinaí, abrazo, están vendiendo unas tortas sabrosísimas, Dios los está bendiciendo, son unos pastores, ya están levantando, ya tienen varios miembros. Yo estaba contentísimo. De repente entra la llamada, me voy de nuevo para arriba caminando, yo no sabía para dónde iba, pero yo métete por esa calle, por el cañón, la bajada del cañón. Yo dije, tranquilo, yo llego hasta allá. Llegué. Vi al hermano parado arriba, hasta allá me fui. Gracias a Dios pudimos compartir una palabra fortaleciendo a esa casa de paz, a esa célula, como usted quiera llamarlo, de parte del liderazgo de la iglesia. Ahí hay un fruto, ahí se ganó una persona y estamos trabajando con eso, consolidación, discipulado y evangelismo por toda Caracas. No tenemos patrones. Nuestro patrón es ir por todo el mundo, de predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, la voluntad del Señor. Luego me llevaron hasta la casa, hasta Chacao, y compartí con ellos una bendición allí, una comida. Y gloria al Señor por esa familia. Están trabajando con discipulado también fuertemente, están orándole a Dios. Tienen me compartieron algo muy íntimo sobre un régimen de oración. Le dije, estamos en las mismas. Yo en esta semana no estaba muy cansado, y es importante la oración. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy. Corresponde a la parachá de hoy. Vete para ti, o let leja. Let leja, que significa vete para ti, vete para tu propio beneficio, para tu propia bendición. El caso de Abraham. Dice, aquí usa mucho Abraham y después Dios le cambió el nombre de Abraham porque Abraham es más pequeño su alcance, y Abraham, el alcance es mucho más grande, mucho mayor. Es un padre que se va a extender. No voy a entrar en detalles de la palabra porque es algo ya bastante trillado. Quiero hablar de una pregunta y vamos a leer Génesis capítulo 11, 31. Y dice así: Terat tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Según esto, Dios no le había dicho nada a él hasta el momento. Esto es muy interesante, muy interesante. Pero dice, sin embargo, al llegar a Harán, se quedaron allí a vivir.
en el mismo versículo. Es decir, ellos emprendieron un viaje, pero no sé qué les pasó. El destino final era Canaán, pero se quedaron en una ciudad llamada Harán. Ahora viene el capítulo 12, que es donde empieza la parachá, donde empieza la enseñanza, el trozo, el pedazo que vamos a estudiar. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y dirígete a la tierra que yo te mostraré. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios le ordena algo que él ya había hecho? ¿Cómo que deja la casa de tu padre? ¿Cómo que sal de tu tierra si ya la había salido de la tierra? Pareciera que le está repitiendo algo que ya le está haciendo. Vamos a lo que dice el judaísmo y vamos a hacer una aplicación a nuestra vida. Bueno, usted puede decir allí, bueno, no totalmente, porque era abandonar a su parentela, todavía estaba con el padre, estaba con el tío, estaba con el sobrino, pero lo cierto es que ya él había obedecido, ya él había arrancado, ya él había salido de su tierra. Y la respuesta que da el judaísmo es muy interesante, es muy interesante. Dice, Dios quería que él tuviera una transformación. Eso pasa cuando hay un llamado de Dios a salir de la zona de confort, a salir de donde estamos acostumbrados. Es mi manera de hacerlo. Así es que yo soy así. Ahorita escuché a alguien que le gritó a alguien y le dijo, es que yo soy así. La persona le está diciendo, pero cálmate, no lleves la vida tan rápido, hay que ir poco a poco. No, es que yo soy así. Le hace falta un llamado de Dios. A usted le hace falta, no se altere tanto. Poco a poco, poco a poco. Nos hace falta ese llamado de Dios, nos hace falta ese encuentro con Dios. Lo que los judíos llaman el encuentro con su Neshama. ¿Qué es el Neshama? El Neshama es para nosotros ese esfuerzo interno por conseguir pureza y perfección. Y eso únicamente lo va a lograr usted cuando usted tenga un encuentro personal con Dios por medio de Cristo. Podemos decir como un judío, bueno, encontré mi Neshama. Mi Neshama es mi transformación interior, mi transformación interior. Ese esfuerzo por ser mejor, ese esfuerzo por cambiar lo que tengo que cambiar, lo malo, lo que está dentro de mí, que siempre me impide alcanzar nuevos niveles, nuevos estados de luz, mejor persona, más dulce, más justo. Y eso era lo que Dios quería hacer en Abraham, una transformación interna para luego reflejar en él su presencia, su gloria, un encuentro personal con Dios. Es lo que Dios está pidiéndole a Abraham, un trato de Dios con él. Y esa es el centro de la enseñanza en esta tarde ya. Estamos terminando el programa y la semana que viene seguimos con la parashá Abraham para terminar. Abraham en Egipto, eso lo veremos la semana que viene. Separación de Abraham y Lot, Abraham y Melquisedec, alianza del Señor con Abraham, nacimiento de Ismael, la circuncisión, señal de la alianza. Nos estamos preparando porque van a venir invitados. Y vamos a cerrar con una oración. Una oración, Dios puede llamarnos a nosotros a la edad que sea. A veces vemos nuestra edad y quizás eso nos hace sentir un poco, quizás un poquito triste, porque uno dice, bueno, se pasó el tiempo, pero nunca es tarde para aceptar el llamado de Dios. Vemos a un Abraham que es llamado a un propósito, sacado de su tierra, de su parentela, a cumplir lo que Dios le había prometido, establecer una nación, para luego darle una bendición por medio de Jesús, llegar a Jesucristo, redimir
redimir a la humanidad, cumplir la promesa de Génesis, de la Parashá Bereshit, o en el principio, y así darle felicidad a todos los seres humanos. Únicamente en Cristo podemos nosotros encontrar esa felicidad. Padre, en esta tarde te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das de predicar, de compartir tu palabra por las redes sociales. Gracias, Dios mío, agradecido. Siempre es nuestra oración que este programa llegue no solamente a los creyentes, a los cristianos que conocen la palabra. Tú puedas tocar, tú puedas a través de tu Espíritu Santo bendecir las almas. En el nombre de Jesús te damos gloria a ti, eterno Dios. Gracias por este programa, El Rincón del Reino. Nos preparamos para la siguiente semana y los invitados que van a venir. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, siempre usamos ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios me les bendiga.